hablando de chingones, si me permite el maestro Paco Cruz, el piropo, presentarle al maestro Francisco Paco Cruz, que ya llegó a este espacio libre como el viento. Ayer nos aventamos una charla sabrosa de por lo menos 1 hora con el maestro Paco Cruz y el maestro Pepe Rebeles, 2 de los más admirados periodistas de investigación que le siguen apostando a escribir sus investigaciones para libros. Y bueno, pues lo saludo con mucho gusto al autor de García Luna, El Señor de la Muerte y Las Damas del Poder, 2 de los libros más vendidos en estos momentos en nuestro país y más allá de las fronteras. Querido Paco, primero agradecido porque nos acompañaste aquí en estos estudios anoche. No, Vicente, mira qué noche nos pasamos, ¿cierto? Pepe, claro. Pepe es una biblioteca andante, es una hemeroteca y conoce de cosas. Bueno, pues ya lo vimos anoche, la verdad es que la pasamos bien, Vicente, no, al contrario, muchas gracias y creo que debemos repetirlo. Pero mira, antes que te diga eso y darte las gracias y a toda la producción que se portó increíble con nosotros, la importancia de estas manifestaciones que uno no se espera, porque toca 2 temas que son bien importantes, aunque mi día lo hizo el diputado Robles Gómez, pero esta manifestación toca 2 cosas. Mira, la primera, que lo que no ven los jueces, magistrados ni ministros es esa gente que es receptora de las primeras injusticias de la justicia. Sí, de pronto tendemos a ver los casos muy grandes, y decimos aquí se defiende la posición de Ricardo Salinas Pliego, se defiende la posición de un narco o de Genaro García Luna a través de descongelamiento de cuentas a su esposa, a Luis Cárdenas Palomino, pero ellos resienten otro tipo de justicia con los jueces. Cuando vamos a un juzgado, mira, lo sé porque lo viví por años, lo viví en carne propia por años. Cuando un juez comete una injusticia, pero de veras en serio, se amafian jueces con abogados defensores con secretarios de acuerdo. Es imposible que acuses a un juez porque la cadena de mando se rompe en el secretario de acuerdos, por un lado, pero por otro es imposible porque los únicos que se pueden juzgar a sí mismos son ellos, el Consejo de la Judicatura, y eso hace que no haya justicia. Tenemos casos como el de Israel Vallarta. ¿Cuántos años? Y que sin que un juez tome una decisión? ¿Sí? El tipo seguramente si hubiera sido condenado ya habría pagado su condena. Pero eso es lo que resienten, eso lo ve la gente en la calle, eso lo vivimos nosotros cuando tenemos que pararnos ante un juez, ante un magistrado, a un ministro no, porque difícilmente llegamos, aunque tengamos elementos para llegar a ellos. Así es como lo ve la gente, así es como los vemos, como traidores, como intocables. ¿Cómo puede la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esconder todo eso que vemos a todos los días? ¿Cómo se atreve a pedir más dinero cuando, si hay algo desprestigiado en este país, Vicente, es el Poder Judicial? Al nivel que tú vayas, local, federal, al nivel que tú vayas, hay un desprestigio histórico. Cuando Ernesto Zedillo desapareció el Poder Judicial, lo reformó, la verdad es que se hizo peor. Si ya el salinista era malo, este es peor, y eso ya es mucho que decir. Así que estas manifestaciones debían decirle a Norma Piña que su solicitud de ingresos y sus amenazas de que no va a haber justicia, de que no va a haber una transición democrática si no le dan más lana, debían salir de su burbuja y salir a la calle y ver a estas personas, vernos a nosotros, no como periodistas, sino como personas que en algún momento hemos tenido que enfrentar mentiras, abusos de los jueces y que no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos te pueden congelar tu dinero, pero inmediato, sin ninguna justificación, no necesitan nada. Y además son cobardes, nunca aceptan que mintieron, nunca aceptan que se corrompieron, nunca aceptan que hicieron trampas, Vicente. Así que esta manifestación me hace el día, pero y me la hace porque por los periodistas que exhibe, que nosotros los conocemos,
que conocemos a todos y a los políticos, pero mira, me la hace bien el día el diputado Robles Gómez, porque los llama la cofradía del chayote. Yo los conocía como el fideicomiso del fomento al chayote, hoy tenemos otro nombre, pero esa es la realidad, Vicente, eso es lo que ve la gente todos los días, y yo sí diría, mira, que el presidente López Obrador es culpable. Sí, verdaderamente es culpable. ¿Por qué? Porque es el que politizó a este pueblo, porque después de él y a través de él hay una politización a través de la que esa gente que está en la calle ya no es tan fácil ya no es tan fácil que se deje engañar, ya no es tan fácil que crean las mentiras de esa televisión, de esos periodistas que estaban mostrando estos manifestantes, ya no es tan fácil. Sí, una virtud ha tenido muchas, pero yo hablo una en especial, es que ha politizado a la gente, esa gente de a pie, esa gente que tenemos que salir todos los días a subirnos al metro, a subirnos en un autobús, en un micro de transporte público. Así que si el presidente es culpable, yo lo sé, pues sí, lo ha politizado. Yo cuando voy en la calle me dicen, oiga, aquí se equivocó, y yo digo, tiene razón. Hoy la gente reclama, pero te digo, pero el diputado Robles Gómez ya me la hizo. Él, la cofradía de chayote, que tú y yo la conocemos, que no solo chayotera, es mercenaria y es sicaria, Vicente. Así que me hizo el día, vale la pena hablar de eso, porque eso es lo que pasa a la gente todos los días en la calle. No hay más, porque tenemos que trabajar todos los días, Vicente. Así es. Pero eso es lo que se vive en la calle, Vicente. Y hablando de esas cosas, maestro, antes de entrarle a lo que tú digas, quiero mencionar esta encuesta que presenta el periódico Reforma, que es el pasquín inmundo, de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que podría tener datos cuestionables, pues. Dice, se desborda temor por la inseguridad, que fue el tema que abordamos ayer con el maestro Paco Cruz y con el querido Pepe Rebeles, que no puede analizarse así nada más, con una encuesta y ya. Se desborda temor por la inseguridad. ¿Cuál es el principal problema que hay en el país hoy en día? Y dice el 67%, fíjense nada más lo amarillista de esto del Reforma, 67% dice que la inseguridad. Y dice el periódico Reforma, encuesta, el porcentaje de mexicanos que considera la inseguridad como el principal problema del país se duplicó en los últimos 3 años al pasar del 33 al 67%. Uy, estábamos muy bien con Peña Nieto, no me quiero imaginar cómo estábamos con Calderón si era un país color de rosa. Pinches chayoteros. Y bueno, ¿a dónde iba? Jorge Ramos, el conductor de los noticiarios de Univisión, el estrella de la comunidad hispana y latina en Estados Unidos, dice, no hay otros datos, la política de seguridad del gobierno mexicano ha fracasado. Ya llevamos más de 150,000 asesinatos en 5 años. Que no maten a tantos mexicanos será el principal reto del nuevo presidente o presidenta. Pues vaya análisis tan simplón, pero ¿tú qué piensas, Paco? Mira, te voy a decir lo de Reforma primero porque es un dato muy chistoso, con toda la seriedad que amerita. Reforma terminó convirtiéndose en lo que no querían los dueños de Reforma, los Junco. Antes ellos se oponían a que su nombre apareciera en Metro, que es el periódico chismoso y que chorrea sangre, el periódico chismoso, pero en chismes en serio, corrientes, baratos, del periódico Reforma, del grupo de los Junco. Hoy Reforma es eso, sí, parece que vivíamos en Suiza, en donde no pasaba nada, parece que con Calderón vivíamos en Noruega, sí, éramos el país ideal cuando la gente estaba atemorizada verdaderamente de la violencia. Solo por llamar los datos ahorita, 72 masacres en el gobierno de Calderón, escondidos, la prensa al servicio de Calderón, decir, y de Peña Nieto, bueno, ya ni digo, mira los contratos que recibía, no los grandes medios que reciben mucho dinero, que recibían cualquier cantidad, los dueños de los periódicos que se enriquecían con eso, no, los periodistas, ahí están las cantidades de millones de pesos que recibían, de Peña, de Calderón, de Fox. Fox trabajó para los medios, claro, por eso no veíamos tanta violencia, por eso no veíamos tantos datos, que sí los había además, porque si de algo había temor en los gobiernos de Fox, de Calderón,
de Peña era de la inseguridad, una inseguridad, mira, ayer hablamos, habría que ver en los gobiernos de Zedillo y de Salinas, los grandes secuestros, es cuando se forjan y se forman las bandas de secuestradores al mando de Genaro García Luna, ¿sí? ¿Y qué hacían los periódicos? Callaban por intereses económicos. ¿Qué hacían los periodistas? Callaban, ¿por qué? Porque recibían, y ahora lo cito al diputado Robles Gómez, eran la cofradía del chayote. Sí, los periódicos callaban, violencia la tenemos desde 1920, 25, como la conocemos hoy. Teníamos una violencia salvaje, una violencia que se narra a través de libros, que se narra en otras formas, pero a la televisión, a la radio, a los periódicos tradicionales, no llegaba. ¿Por qué? Porque vivían del chayote, porque vivían de las entregas de dinero de los gobiernos del PRI y PAN. Pues hay que ver lo que decían los presidentes, no pago para que me peguen. Sí, había una complicidad, un maridaje entre la prensa y los políticos. Fíjate, estaba leyendo, discúlpame que se mueva la cámara, estaba leyendo hace unos momentos asesinatos de periodistas por parte de entes del gobierno desde 1953, aunque voy mucho más atrás, pero de momento no sé por qué me detuve en el 53. Los gobernantes pagaban por asesinar a periodistas y esa prensa callaba. Sí, asesinatos y violencia ha habido desde 1925, como lo conocemos hoy, matanzas colectivas, salvajes. Tengo por ahí un libro que publiqué en 2007, fíjate, 2007, donde hablo de todo eso, pero ¿qué hacía la prensa? Callaba. ¿Por qué? Porque recibía de los gobiernos de Peña, de Calderón, de Fox, de Zedillo, recibía todo ese dinero. Entonces no se conocía el nivel de violencia. Es hasta que hay un auge en Internet cuando descubrimos que este era un país violento. Y hoy publican todo, pero Reforma en este caso, bueno, pues ya se convirtió en lo que era, en el metro. Sí, ya no debe llamarse Reforma, sino metro. Entonces, no, es un problema gravísimo, pero que no es de hoy, Vicente, y que necesita una solución de muchas formas, pero que tiene la culpa, y es lo que no dice Reforma, desde todos los gobiernos del PRI y del PAN, por ejemplo, solo para citarles un caso, nunca un presidente se preocupó por crear una policía de carrera, nunca. ¿Por qué? Porque estaban coludidos con la delincuencia. Estaban coludidos los presidentes, sí, ahí está Calderón, ahí está Peña. Mira, te lo digo hoy porque lo escribí en 2008, lo publiqué en 2008, lo publiqué en 2009. Peña es un capo del narco y esa prensa lo protegió, esa prensa lo llevó a la presidencia. Lo dije, Peña es el principal sospechoso de la muerte, del asesinato. Yo lo dije, de Mónica Pretelini había evidencias y esa prensa lo ocultó. Bueno, mira, le decían, yo recuerdo mucho, iban los periodistas a Toluca y cuando iban a comer tortas al portal, a los portales, al otro día, a los 2 días, escribían que Peña era un estadista, tenía figura de estadista, cuando el tipo ya era un criminal en Toluca, en el Estado de México, cuando él, a través de su familia, controlaba el crimen organizado, a través de José Mansur Ocaña, lo insisto, porque vive el tipo, como delegado de la PGR, controlaba también parte del narcotráfico en el Estado de México, y esa prensa lo cayó, lo silenció, lo ocultó. Así que, Vicente, pues, ¿qué podemos esperar? Hay una narrativa muy engañosa, muy tramposa, y sí, parece que vivíamos en Suiza, en Suecia, en Noruega, vivíamos en Europa, no pasaba nada en este país, pues no pasaba nada. ¿Por qué? Porque se vendían. Recuerda aquella reunión muy famosa, el encuentro que cita Calderón a solicitud de Genaro García Luna, para que los periódicos cambiaran su narrativa de la violencia, y todos le fueron a afirmar, vamos a cambiar, y Televisa quería ser presidente a Genaro García Luna, con esos periodistas que hoy salen en la marcha. Sí, Felipe Calderón quería ser presidente a Genaro García Luna, le creó un programa en Televisa creó a Enrique Peña Nieto. Sí, esa prensa es una burla, y
Jorge Ramos, pues hay que entender quién es, ¿sí? Es un tipo que se fue y que vive en otro mundo y que es también, es asalariado de Reforma. No me digan que esa columna la escribe gratis. Cobra sus buenos miles de pesos por publicar esas cosas que publica. Y bueno, pues sí, allá desde su escritorio está muy bien. Yo te platicaba, tenemos asesinatos de periodistas desde, mira, te voy a dar nada más una fecha, desde 1912, por parte del Estado, de entes del Estado, presidentes municipales, gobernadores, secretarios de Estado. Es decir, yo me detuve en 53 porque quería buscar algunas cosas, pero tengo casos documentados desde entonces, Vicente, en los que nadie decía nada. Ayer hablábamos de eso. En Tamaulipas, los narcos les dejaban mensajes a los periodistas, les dejaban bombas o granadas en sus autos, y si no entendían, los mataban, y eso era tolerado por los gobernadores del PRI en Tamaulipas. Gobernadores como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que hoy ya lo vemos, tiene campos de exterminio. Entonces, esa prensa callaba muchas cosas, esa prensa manipulaba, desinformaba y se olvidaba de que vivíamos en un país violento. ¿Cuántos periodistas mataron en el gobierno de Felipe Calderón? 111, 120. Así que, ¿qué nos viene a contar esa prensa? Pero la importancia, otra vez regresamos a esa manifestación, Vicente, la gente de a pie ya entiende lo que pasa en este país, ya no cree en esa prensa, y y eso lo vamos a ver reflejado el próximo año en las elecciones presidenciales. Vicente, fue un tema delicado ciertamente, pero es un tema que la prensa cayó por años. Sí publicaban algunos casos, sí, ciertamente, pero otros los guardaban, los ocultaban, no los trabajaban, y es esa prensa que es histórica y con los mismos dueños, Vicente. Oye, Paco, y para cerrar con esta oportunidad de saludarte, ¿qué puede esperar la gente de lo que parece una traición de Alito Moreno a Beatriz Paredes? Beatriz Paredes que dice, no voy a declinar para apoyar a Xóchitl Gálvez, y Alito Moreno que dice, no le dan los números en las encuestas a Beatriz Paredes. Beatriz Paredes dice, pues muéstrenme los números antes de hablar de una declinación. ¿Cómo ves estos jaloneos que creo que nos dan un panorama de cómo está el PRI? El PRI es un desmadre. O sea, si el PAN es un relajo, en el PRI, bueno, vamos a ver, no sé si ya tengas, don David, las declaraciones de Alito Moreno, que dice que no está enojada Beatriz Paredes o algo por el estilo. No sé si ya tengas esas declaraciones, pero por lo pronto te escucho, mi querido Paco. ¿Qué se puede esperar de todo esto? Vicente, fíjate, yo voy a recordar, y esto es lo importante a veces de hablar del presidente López Obrador, no lo voy a citar hoy, sino lo voy a citar en 2015, cuando Alejandro Moreno Cárdenas estaba en campaña por la gubernatura de Campeche, y nadie imaginaba que López Obrador todavía en 2008 podía convertirse en presidente de la República. El presidente dijo algo que nadie quiso escuchar, que nadie atendió y que tenía toda la razón del mundo. Calificó entonces a Alito como un maleante, un reverendo ladrón. Así dijo el presidente. Tenía razón el presidente. El más corrupto, el político más corrupto de Campeche, el más ladrón de Campeche, dijo entonces el presidente. ¿Y cuánta razón tenía? Desde que era estudiante universitario, no sabemos si en la Autónoma, porque hay evidencia de que estudió en otro lado, pero era un porro. Cuando era diputado ya era un porro. Cuando fue senador, era un tipo corrupto. Sí, es un tipo que desde entonces armó una maraña de intereses, una cofradía, una cofradía con su familia, su mamá, fíjate, con su mamá, con su hermano y con algunos de sus allegados para traficar influencias. Es un hombre que vendió candidaturas, las negoció, ya sabemos cómo las negoció, ahí están las diputadas, negoció las candidaturas al Senado, negoció, y eso lo voy a decir siempre, negoció la gubernatura de Zacatecas con Ricardo Monreal. Es decir, es un hombre que es un negociante, no es un político, es un negociante del poder. ¿Qué puede esperarse Beatriz Paredes Rangel, que debía conocerlo?
A ella tampoco puede pecar de ingenuidad. Ella lo sabe, lo conoce, ella tiene una carrera priista desde 1973, así que entiende cómo es el juego, entiende lo que es Alito, entonces nadie debe decirse engañado, pero Alito es capaz de vender lo que sea, de negociar lo que sea, por obtener dinero, en este caso del PRI, dinero del gobierno, dinero de dónde está. Es un dinerero, Vicente, es un dinerero. ¿Qué va a hacer? Pues va a traicionar a Beatriz Paredes Rangel, pero ella tiene la culpa porque ella creyó en ese juego de Alito. Así que lo que vamos a esperar mañana o pasado, pues que se retire el PRI, que mantenga su apoyo no a Beatriz, sino a Xóchitl Gálvez, Vicente. Así es, mi querido Paco, como siempre es un deleite. Ojalá que se puedan repetir más seguido esas mesas con Pepe Reveles, el maestro Pepe Reveles, y tú sabes que se te admira, se te respeta, se te tiene mucho cariño, querido Paco, y con eso me gustaría también pedirle a la audiencia de Sin Censura que amor con amor se pague, que busquen Las Damas del Poder, tu más reciente libro, y García Luna, El Señor de la Muerte, un libro de referencia por el personaje que sigue ahí metido en nuestra realidad, en nuestro México lindo y querido, y que te apoyen en redes sociales también, Paco. Vicente, no, muchas gracias, hombre, un abrazo a don David, que es la primera voz que yo lo digo todos los días, es la primera voz que escuchan en mi casa, Vicente. Sí, a las 6 de la mañana está encendida la computadora, escuchando los saludos de don David Acesi. Un saludo y muchas gracias a ti, Vicente. Ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Muchas gracias, Vicente, nos vemos mañana temprano. Oye, ya está diciendo Toño el sentido, el celoso. ¡Ah, mira! ¿Y yo qué? Dice. Es al que escuchan a don David y se siguen con Toño hasta todo el día, Vicente, hasta todo el día. Le cortan cuando llego yo porque dicen, ya te escuchamos aquí y ya después siguen contigo otra vez, Vicente. Sin Censura es la voz de mi casa. Toño, saludo. Y saludamos a la familia, mi querido Paco. Gracias. Hasta mañana. El maestro Francisco Paco Cruz hablando con nosotros sin censura.